Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Esta es la parte 3 del contenido 10 al 15, ecosistemas y las relaciones entre ellos. En este caso vamos a hablar concretamente de poblaciones y comunidades, pero nos vamos a centrar en las relaciones entre la producción y la descomposición, las propiedades de las poblaciones, la natalidad, la mortalidad, la migración, la densidad, la tasa de crecimiento y la morbilidad, que mencionamos en un video anterior, pero en este caso vamos allá a profundizar un poquito más en estos factores, estos conceptos. Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer algunas definiciones para que se pueda entender algunas de las imágenes que vamos a trabajar. Y la primera es, definir qué es un nicho ecológico y un nicho fundamental. El estilo de vida y los papeles particulares de un organismo en una comunidad es un nicho ecológico. El nicho ecológico de un organismo toma en cuenta todos los aspectos bióticos y abióticos de la existencia de ese organismo. El hábitat de un organismo donde vive es uno de los parámetros empleados para describir dicho nicho. Los organismos pueden explotar más recursos y desempeñar un papel más amplio en la vida de su comunidad de lo que en realidad hacen. El nicho ecológico potencial para un organismo es un nicho fundamental, mientras que el nicho que realmente ocupa es el nicho realizado por ese individuo, donde está realizando su estilo de vida, que fue lo primero que mencionamos. Los otros conceptos que debemos tener entonces es que hay relaciones de competencia interespecíficas e intraespecíficas dentro de una comunidad, de una población. La competencia ocurre cuando dos o más individuos intentan utilizar el mismo recurso esencial como alimento, agua, refugio, espacio vital o luz solar. En el ejemplo de los videos anteriores, donde teníamos a un grupo de gaviotas anidando, ahí tenemos un ejemplo de una competencia intraespecífica, pues son la misma especie, pero si fueran de la misma especie tendríamos una relación de competencia interespecífica. La competencia entonces va a ocurrir entre individuos dentro de una población, competencia interespecífica, o entre diferentes especies, competencia interespecífica. Nosotros, seres humanos, somos un ejemplo que establecemos competencia interespecífica con todos los demás seres vivos, porque hasta con las plantas tenemos una competencia por el espacio, viéndonos luego afectados. Ojo, porque cada vez que usted tala un bosque, se está afectando usted mismo, está disminuyendo, está disminuyendo el bosque y está aumentando la temperatura de la zona. Los bosques, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, no son los pulmones de la tierra, son los aires acondicionados de la tierra. Ellos mantienen la temperatura estable. ¿Por qué? Porque generan puntos de condensación. Vemos entonces efectos de la competencia y el inicio de una especie. Cuando tenemos nichos superpuestos, dos especies van a entrar en competencia. Si ese nicho se superpone, tienen dos opciones las especies: o buscar de espaciar, de buscar de tener otros recursos donde vivir, o cambiar los recursos que están comiendo, pues buscar otro recurso para poder subsistir. Sería el ejemplo que tenemos en la imagen. De allí que entonces podamos tener relaciones, o que las relaciones que se establecen entre los diferentes individuos de un ecosistema a veces no son visibles a simple vista. De ahí hablamos, por ejemplo, una abundante cosecha de bellota en un bosque norteamericano. Alimentan a los ciervos, alimentan a los ratones, puede alimentar al resto de los insectos que se alimenten de las hojas o de la bellota como tal. Pero entonces también tenemos ahí un aumento en los individuos parásitos, aumento de garrapatas que afectan a las ratas, pero también van a afectar a los ciervos. Una disminución en la población de pulgas de polilla, ya que los árboles del bosque están más sanos. Un incremento de la exposición humana a bacterias de la enfermedad de Lyme, que te pone en peligro la salud pública. Eso por el simple aumento de la cosecha de bellotas en un bosque norteamericano. Ahora imaginemos que tenemos miles de plantas sembradas de mango en el Ávila, que nadie lo quema anualmente,
Aquí en Venezuela, eso me da el punto para aclarar, en Venezuela no hay incendios naturales. Todos los incendios es provocado. Una persona con problemas mentales que va y le prende candela al sitio. Para aclarar eso. Pero imaginemos que el árbol está bien sembrado, que tenemos miles de matas frutales. ¿Qué pasaría si todas esas matas frutales generan sus frutos en la misma temporada? Vamos a tener un aumento de depredadores de esas frutas, un aumento de las moscas, un aumento de todos los parásitos o animales que forman parte de esa cadena alimenticia. Entonces, siguiendo con las definiciones básicas, entonces tenemos el principio de exclusión competitiva, repartición de recursos y desplazamiento de carácter. De acuerdo con el principio de exclusión competitiva, dos especies no pueden ocupar el mismo nicho en la misma comunidad por un periodo indefinido, solamente por periodos cortos. Una especie es excluida por otra como resultado de la competencia por ese recurso limitante. Ya hablamos de recursos limitantes, alimento, agua, lo que usted vaya a considerar. Por eso es que hay especies que son temporales, es decir, que migran de un lugar a otro. Usted lo ve en ciertas regiones, puede disminuir la cantidad de recursos, pero no va a afectar a largo plazo a las especies locales. Lo que se ocurre, por ejemplo, cuando introducimos especies foráneas a un ambiente, y la dejamos allí, van a causar un desequilibrio ecológico. Lo más probable es que las especies autóctonas se mueran, o las especies endémicas. La evolución de diferencias en el uso de recursos es conocida como repartición de recursos, la cual reduce la competencia entre especies similares. Podemos tener los mismos dos tipos de aves, que es lo que vemos en la foto, pero que se alimentan de diferentes frutos. Por eso vemos la forma diferente del pico. Cuando estén en tercer año, hablaremos de los pinzones, y entonces cuando estamos hablando de los pinzones, vemos que especies de aves que son frutívoras tienen diferentes formas del pico para comerse el fruto en diferentes etapas o comer diferentes frutos. La competencia entre algunas especies va a ser reducida por el desplazamiento de carácter, en el cual sus características estructurales, ecológicas y de conducta divergen cuando sus rasgos se traslapan, es decir, cuando hay un choque entre ellas. Comemos lo mismo, sí. O tú cambias o te vas, o yo cambio o me voy. Realmente ocurre que la selección natural va a hacer algunos cambios, pero no porque lo programa, ¿no? Sino porque va a haber individuos que se van a morir. O sea, así funciona la naturaleza. Unos viven, otros mueren. Vemos allí entonces otra imagen para el ejemplo que estamos dando de los factores abióticos y bióticos que afectan la distribución, en este caso de percebes, en una zona costera. Si tenemos, por ejemplo, especies de percebes de dos géneros y crecen en la zona intermareal de una costa rocosa de Escocia, cuando los individuos de esa especie son returados experimentalmente, los individuos de la otra especie no se expanden a su sección de la roca. Cuando individuos de la especie Balanus fueron retirados experimentalmente, los individuos de la otra especie se distribuyeron en el área vacía. Eso es porque en condiciones de estilo de vida uno no puede ocupar el espacio del otro. Estamos en este caso hablando de el Balanus, necesita irradiación de agua continua, el otro no le hace falta, entonces se puede adaptar constantemente a los cambios que está ocurriendo. Otro concepto clave entonces es las especies clave y especies dominantes. Las especies clave están presentes en cantidades relativamente pequeñas, pero son cruciales para determinar la composición de las especies y el funcionamiento del ecosistema en la comunidad. Les decía, hay depredadores que funcionan como especies clave. Al contrario de las especies claves, que tienen un impacto que es desproporcionado con respecto a su abundancia, las especies dominantes afectan bastante la comunidad de la que forman parte porque son comunes. Les decía, si quitábamos los tiburones de un arrecife coralino, va a haber un desequilibrio, porque va a haber un aumento excesivo. Quitamos todos los depredadores, no vamos a meter nada más los tiburones, ellos no son los malos del asunto. De hecho, ya dijimos que los depredadores son importantes, los tiburones son buenos para el mantenimiento del equilibrio de la población,
Pero si quitamos a todos los depredadores de un arrecife coralino, entonces estamos teniendo un problema de sobrepoblación de peces que va a acabar con el arrecife. También tenemos entonces procesos abajo arriba y arriba abajo en la regulación de ecosistemas, los cuales van a ser en sí, si los procesos abajo arriba dominan un ecosistema, la disponibilidad de recursos como los minerales, controla la cantidad de productores, es decir, el nivel trófico más bajo, que a su vez controla el número de herbívoros, lo que a su vez controla el número de carnívoros. Entonces, cuando hablamos de procesos abajo arriba, estamos hablando de los niveles más bajos de los niveles tróficos, de donde se produce la energía. Cuando hablamos de procesos de arriba abajo, son aquellos que regulan el ecosistema desde el nivel trófico más alto, por consumidores que comen productores. Si los procesos arriba abajo dominan un ecosistema, un aumento en la cantidad de depredadores superiores ocasiona una cascada hacia abajo y la red alimentaria a través de herbívoros productores se va a ver disminuida. De herbívoros y productores se va a ver disminuida. En este caso, lo que dijimos, eliminamos todos los depredadores de un arrecife coralino, obtenemos la muerte del arrecife. Vemos en la imagen entonces representación de ambos procesos. Depredación y efectos de selección natural. La depredación es el consumo de una especie, la presa, por otra que sería el depredador. Durante la ecoevolución, el depredador y la presa en las especies depredadoras evolucionaron de manera más eficiente para tapar las presas, y las especies que son presas evolucionaron de mejor manera para escapar de los depredadores. Es un equilibrio. Entonces les decía que introducir especies foráneas a un ecosistema trae problemas. Ejemplo, se introdujeron conejos en Australia, de ahí que los conejos en Australia 20 años después son una plaga. La gente no sabe qué hacer con eso. Acabaron con miles de especies autóctonas australianas por la introducción de un grupo específico, conejos, que no estoy hablando de un depredador. Simplemente acabaron con gran parte del alimento, hicieron competencia de los individuos autóctonos que vivían allí y empezaron a morir y desaparecer. Tenemos ya aquí entrando entonces en las relaciones de depredación y los efectos de la selección natural, podemos hablar de varios conceptos básicos: el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. En el mutualismo, ambas especies establecen relaciones benéficas entre sí. Ejemplo, hongos y líquenes van a establecer relaciones mutualistas. En el comensalismo, un individuo se beneficia del otro, pero el otro no se afecta, no hay problema. Peces que viajan con los tiburones, por ejemplo, aprovechando los desechos que dejan los tiburones. Ellos son comensalistas, están aprovechando del tiburón, pero no le están generando ningún problema. Hasta el tiburón se vería afectado si se los logra comer. No, imposible, porque están siempre al lado de la cola, pero bueno. La otra relación sería el parasitismo, a donde sí vemos efectos negativos dentro de la especie que se está parasitando. De ahí entonces que la simbiosis en cualquier asociación íntima a largo plazo entre dos o más especies, de tres tipos de simbiosis, los tres tipos de simbiosis entonces van a ser mutualistas, comensalismo y parasitismo. Dijimos que el mutualismo, ambos participantes se benefician. De esos tres ejemplos de mutualismo son bacterias fijadoras de nitrógeno y las legumbres, satelas y corales, micorrizas, que es hongos y raíces de las plantas, las cuales le permiten absorber mejor el agua. En el comensalismo, un organismo se beneficia, el otro permanece sin cambio, lo dijimos en los ejemplos. Entonces tenemos la episma, el ejército de hormigas, así como epífitas y plantas más grandes. Epífitas son las plantas que vemos en la parte superior de los árboles, pero que no lanzan raíces hacia abajo, no se meten en las raíces de los árboles. Esa sería una planta epífita. Los musgos son ejemplos de plantas epífitas. El parasitismo, donde ya dijimos que uno de ellos afecta al otro. Un ejemplo de parasitismo se vamos a encontrar en los ácaros, que crecen dentro y sobre las abejas. Estos parásitos son patógenos y provocan enfermedades. De hecho, se cree que son los responsables de que la población mundial de abejas esté bajando. Y eso es grave, porque si baja la población mundial de abejas, que son los principales polinizadores de todos los cultivos que tenemos los seres humanos, nos moriremos de hambre. Así de simple.
Vemos allí entonces una tabla donde se establecen las interrelaciones ecológicas entre diferentes especies, importante que la copien. Tenemos allí unas relaciones de depredación, en este caso de emboscada. Ella, en este caso, es una araña cangrejo amarilla, la cual se camufla igual que la planta, tiene los mismos colores de la planta, para disfrazarse como ella y poder comerse a otros insectos que lleguen cerca de ella. Mecanismos de evolutivo. Para poder alimentarse tengo que mimetizarme. Vemos muchos insectos que se mimetizan con su ambiente. Tenemos también situaciones de defensas químicas de una planta, donde la planta produce sustancias químicas para acabar con sus depredadores. No me acuerdo cómo se llama, pero hay una película que se llama El día del juicio final, donde las plantas, la idea general de la película, la planta produce una sustancia química que hace que los seres humanos se maten. Importante que, si vieron el video, la vean. Pueden conseguirla, yo la vi en Netflix, creo que fue que estaba. Entonces, pero no solamente eso. Tenemos relaciones, por ejemplo, donde las plantas pueden acabar con los competidores, otras plantas que tienen alrededor. El efecto alelopático es el efecto de sustancias químicas que produce la planta para matar la tierra que ella tiene alrededor, para que no más ninguna planta pueda vivir cerca de ella. Las matas de mango son un ejemplo de plantas que producen efecto alelopático. Usted ve una planta de mango y ve que alrededor de sus raíces no hay nada, ahí no hay ni gramita, porque ya debajo de ella solamente puede estar ella. Esto también le garantiza a ella tener disponibilidad de recursos, me establece una relación de competencia. El mimetismo entonces es importante para también la protección. Tenemos allí en este caso una serpiente escarlata rey, una serpiente coral y una serpiente de coralito de coralillo oriental. Ojo, una es venenosa, la otra no es venenosa. También tenemos relaciones de mimetismo, de relaciones mutualismo. En este caso vemos una anémona donde ella crea un mutualismo entre algas para poder producir su alimento. O sea, el alga le genera un beneficio a ella. Relaciones de comensalismo, vemos las epífitas, que era lo que le estaba diciendo, de esas plantas que normalmente están creciendo encima de otro árbol más grande, y que le sirve el árbol más grande solamente de sitio donde estar. Ojo, si bien es cierto que dije que el comensalismo no generaba un efecto negativo en la población, no necesariamente siempre es así. Un exceso de epífitas en el árbol pueden tumbar las ramas del árbol, perjudicando al árbol como tal. Vemos el caso del parasitismo, los ácaros que afectan a las colonias de abejas. Últimos conceptos entonces para este video. Eso sería, estaríamos ya cerrando el video. En todo ecosistema van a haber relaciones de sucesión. En este caso vemos sucesión de glaciares. Cuando lleguemos a la parte de propiamente hablar de los ecosistemas venezolanos, hablaremos de sucesiones en ambientes propios venezolanos. Aquí vemos un ejemplo de sucesión. Entonces, gracias por su atención. Esa ha sido toda la presentación. Que tengan feliz día.